Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro consultorio con el neumólogo. Hoy día tenemos el gran placer de presentar a nuestro amigo que además fue el padrino del programa tocando nuestro primer tema en televisión, el tema de la tuberculosis, el doctor Óscar Gayoso, médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. Bienvenido, Óscar, muchas gracias nuevamente. Encantado, Tomás. Acá estamos. Doctor Gayoso, hay un tema que es bastante frecuente como parte de la patología neumológica, pero que tiene un nombre raro, que es la bronquiectasia. Nosotros en cirugía tenemos también casos de ectasia, porque quiero explicarlo. En este caso, por ejemplo, ectasia ductal en las vías biliares. ¿Qué quiere decir eso? Ectasia quiere decir que, por ejemplo, cuando algo tiene un calibre, se debilitan las paredes y ese calibre se dilata. A esa dilatación nosotros le llamamos también ectasia. Bronquiectasia viene a ser lo mismo, pero a nivel bronquial. Exacto. A ver, coméntanos. El bronquio tiene una estructura en donde hay un cartílago que le da una estructura relativamente semirrígida, tiene un músculo y tiene una mucosa. Entonces, la forma como se produce la bronquiectasia es porque hay en algún momento alguna infección, hay tapón de moco y eso hace de que incremente la presión dentro del bronquio. De dentro hacia afuera. Exacto, se dilata y la infección se encarga de producir el daño estructural y al final queda dilatado ese bronquio. Entonces las infecciones son la cosa más frecuente de las bronquiectasias y la infección con la que nosotros inauguramos el programa, la tuberculosis, es la que probablemente, con seguridad en nuestro país, es la primera causa de bronquiectasias en la gente que ha tenido tuberculosis. Genial. Entonces, otra de las cosas es que cuando hay una ectasia, se retiene por más tiempo las sustancias, porque no fluye como debería fluir por un tubito delgado, sino como hay un abombamiento, como la teta de la llanta cuando le das un sardinelazo, ¿no es cierto? Más o menos así. Bueno, ahí hay una retención y esa retención es motivo para que la infección perdure, se prolongue y se quede. Correcto. Entonces, normalmente nosotros tenemos un sistema mucociliar. El bronquio produce moco y hay una serie de partículas de cilios que se mueven, pero no de manera desordenada, sino en orden. Como una escobita, pues. Como una escobita. Empujan desde adentro del pulmón hacia la garganta y de la nariz, desde la nariz hacia la garganta. Entonces, todo el moco nosotros no lo sentimos, pero nos lo vamos deglutiendo. Y no se produce poco. Se calcula entre 250 y 300 centímetros cúbicos de moco. Una taza. Una taza. Y no lo sentimos porque nuestro sistema lo para botando y nosotros no lo deglutimos. Ahora, cuando hay esta bronquiectasia, ese sistema falla. Se comienzan a acumular las secreciones, se quedan las secreciones dentro del bronquio y evidentemente secreción acumulada, infección igual segura. Infección segura, ¿no es cierto? Porque claro, no hay pasaje, se queda ahí y ese es el sitio ideal para que las bacterias encuentren el cultivo perfecto y que sigan proliferando. Y se queden. Y se quede. Tenemos una imagen y después los signos. ¿Qué te dice que podrías tener una bronquiectasia? Correcto. ¿Podemos ir a la pizarra, por favor? Vamos a nuestro... Miren, esto es espectacular. Porque tenemos acá este pedacito de bronquio representado ahí. ¿Nos puedes explicar, por favor, doctor Gayoso, nos puede explicar usted esto? Claro, la tráquea normalmente es una estructura rígida que nosotros la podemos tocar, pero conforme vamos llegando a la parte interna del bronquio y se van adelgazando los bronquios, se queda una estructura similar a esta, en donde lo que hay es una estructura que es semirrígida, no tiene cartílago, no tiene hueso, y esa estructura semirrígida puede ser dañada. De hecho, de que en esos lugares en donde los bronquios son pequeños, es donde se producen más las dilataciones y son las dilataciones más difíciles de... Más difíciles porque es donde más difícil llega el antibiótico también, ¿no es cierto? Y a ver, saca un moco del interior de ahí adentro. Bien difícil. Bien difícil. De acá afuera es mucho más sencillo, ¿no? Pero, y esto es lo que ocurre. Entonces hay una pérdida de la dinámica de la liberación de
de la limpieza del moco, y eso hace de que el paciente comience a tener molestias, tos, características. Acá los vamos a ver. Tenemos nuestro Snake, por favor, adelante. Vamos a mirar este flujo que tenemos acá, donde están los síntomas más frecuentes de una bronquiectasia. Adelante, por favor. Tos crónica. Sí, pues eso es, el paciente va a tener siempre la tos, y generalmente en la noche y en la mañana. En el resto del día, en el día lo pasa... Voy levantando mi mano. Sí, ¿Ya? A ver. El resto del día más o menos lo pasa bien, pero en la noche y en la mañana es cuando más tos tiene, ¿no? A mí me pasa, mira, te voy a decir, lo voy a hacer, porque como tú sabes, soy asmático. Sí. Hay un tema de que me levanto de la cama y el cambio de temperatura, Tan. ¡pac! Y al toque comienza a haber más moquito, más sensación y más tos. Claro. Y ahí es donde a veces tengo que usar el inhalador. Correcto. De acuerdo. Y la flema es una flema que es posicional. Es decir, yo estoy echado y me pongo de costado derecho y drena pues la bronquiectasia y me sale la flema. O me pongo del lado izquierdo y me drena también la bronquiectasia. Posicional y matutina. Ajá. En la mañanita, toda la noche se te ha acumulado la flema, tú te levantas y sientes todo lo que tienes que botar y lo eliminas. Expectoración matutina y expectoración posicional son características bastante claras de la bronquiectasia, ¿no? Dolor de pecho, acá ya hay, esto asusta. Generalmente ya es cuando hay infección, cuando hay una inflamación dentro del pulmón, cuando haya una complicación. La bronquiectasia puede dar complicaciones que son importantes, ¿no? Dolor de pecho, una, pero la otra es a veces sangra, y eso asusta a la gente. El sangrado de la... El sangrado, toser sangre, Dios mío. Terrible. A cualquiera le asusta. Listo, dificultad para respirar. Sí, y cuanto más severa la bronquiectasia, más es la dificultad para respirar. Hay formas congénitas, por ejemplo, de bronquiectasias, en donde no es una cosa localizada ni es en el lugar donde se ha producido la infección, sino es en todo el pulmón. Entonces, en ellos tú vas viendo de que en la medida, por ejemplo, los pacientes con fibrosis quística, en los pacientes con fibrosis quística, cuanto más bronquiectasias van desarrollando, cuanto más infecciones, mayor es el declive funcional y mayor es la dificultad para respirar. O sea, esos dificultad pacientes para respirar, tienden a ir a trasplante, ¿no? Sí. Pero no es muy bueno el trasplante. Lo mejor es tratarlos y tratar de mantener su pulmón lo más que se pueda, y ya como última medida el trasplante. Y fatiga, evidentemente, con dificultad para respirar. Se cansan. Se cansan. Y son pacientes que adelgazan. ¿Pero por qué adelgazan? Porque normalmente tú y yo consumimos el 15-20% de lo que comemos para respirar. Ajá. Estos pacientes gastan más energía para respirar y adelgazan. Y ahí está la fatiga de lo que hablábamos un poquito antes en otro bloque, que es que los músculos respiratorios son parte del aparato respiratorio. Por supuesto. Por supuesto. Sí. Y esos músculos, cuanto más los usas, más te cansas. Más te cansas y más consumen oxígeno, calorías, carbohidratos. Y carbohidratos, ¿de acuerdo? ¿Cómo diagnosticas esto? Antes era difícil, lo hacíamos con la clínica, con la radiografía simple del tórax. Y el estetoscopio. El estetoscopio. Sí. Y antes había un método muy cruento que se llamaba broncografía. Te lo describo, era al paciente le ponían un poco de anestesia en la garganta y le ponían un tubito que llegaba a la tráquea y le ponían un contraste. Sí. Bueno, el paciente tosía, pero salieron unas radiografías lindas y magníficas, y tengo todavía por ahí algunas radiografías de las antiguas broncografías que hacían en el hospital. Pero ahora con la tomografía eso se acabó. La tomografía te permite hacer un mapeo claro. Ventanas espectaculares, sí, ¿no? Lindas de todos los bronquios. Entonces, el diagnóstico es mediante lo que sería la tomografía. La tomografía, exámenes auxiliares que son importantísimos, pero uno, con los síntomas, con la clínica, con la historia clínica, la entrevista al paciente, tú tienes más claro qué es lo que vas a buscar en la tomografía. Así es. Ahora, una vez que ya tenemos la tomografía, el paciente con bronquiectasia, vemos la parte funcional, le hacemos espirometría, lo cultivamos la flema para ver si tiene algún microbio especial con necesidades especiales de algún antibiótico, y se le comienza a dar el tratamiento al paciente. Y tienden a mejorar en la inmensa mayoría de los casos. Sí, pero necesitan un tratamiento continuo y crónico. Entonces, lo más importante es el drenaje postural. De acuerdo. El drenaje postural, eso es posicional. Aunque parezca mentira también,
la palmoterapia, es parte importantísima de la rehabilitación, amigos, con el coronavirus. Hemos visto lo importante que son los fisioterapeutas respiratorios. Muy buenos, y son cosas que funcionan. Te sacan el tapón a punta de palmazos, pero no son bien hechos. Es una maravilla para las personas que están postradas. Entonces, el paciente tiene que aprender a limpiar su vía respiratoria para que no se infecte. Segundo, broncodilatadores, porque hacen espasmo, y eso les va a facilitar mucho la limpieza de sus bronquios. Te agradezco mucho, Oscar. Ha sido súper didáctico. Yo he aprendido muchísimo. Espero que ustedes también en casa. Así que ya lo saben, hemos visto los síntomas, qué es lo que se produce y cómo detectarlo a tiempo. Póngase en manos de un especialista si usted está identificado con eso que acabamos de conversar. Muchísimas gracias al doctor Oscar Gayoso. Gracias y un saludo a los amigos de la universidad y el Hospital Cayetano Heredia. Y muchísimas gracias a ustedes por su gentil atención.